Hola, hoy gustaría de empezar agradeciendo la invitación de Santiago para participar en este momento, en esta actividad. Voy a tratar la relación entre movimientos sociales e Estado, que ha sido una temática central en el campo de estudios de movimientos sociales en Brasil. Yo creo que es un tema importante de la agenda de investigación del campo de estudio de movimientos sociales, pero en Brasil, en los últimos 20 años, el tema de la relación movimientos sociales y Estado ha ganado una importancia muy significativa en los estudios de movimientos sociales en Brasil, particularmente después de cuando empezó el gobierno de los partidos de trabajadores en 2003. La relación compleja, cooperativa y conflictiva al mismo tiempo entre movimientos sociales de Estado ha despertado un interés muy fuerte en los investigadores de comprender lo que exactamente estaba pasando, porque la experiencia empírica de esta relación confrontaba, entraba en conflicto con muchos presupuestos de las teorías de movimientos sociales que nosotros tradicionalmente pensábamos esta relación en Brasil. Entonces yo voy, obviamente es una discusión que trasciende el caso de Brasil, pero yo voy a traer algunos ejemplos de Brasil para sustentar algunos presupuestos o algunas ideas, mejor diciendo. Pero antes de empezar con la discusión de la relación movimientos sociales de Estado, es importante una definición, es importante aclarar lo que se entiende por movimientos sociales de Estado. Lo que son esas cosas que nosotros estamos queriendo entender, la relación que establecen entre sí. Yo creo que es importante empezar con eso porque dependiendo de nuestro entendimiento, de nuestra comprensión, de nuestra interpretación de lo que son movimientos sociales de Estado, yo creo que es muy distinto a la forma como se puede pensar las relaciones. Entonces, movimiento social. Hay una tradición de pensar el movimiento social, una substantivación, una reificación de un actor, de un personaje que tiene intereses, que es un personaje unitario, un personaje homogéneo, que tiene intereses, que tienen formas de acción, que tienen intencionalidades, que tienen estrategias, objetivos, proyectos políticos. Y yo, en verdad, yo vengo de una tradición que hace un cuestionamiento, una problematización de esta comprensión de movimientos sociales como personajes unificados. Y el punto de partida para mí es el trabajo de Alberto Bellucci. Yo gusto mucho esta idea que los movimientos sociales no son personajes que se mueven con la unidad de fines que les atribuida por los ideólogos. O sea, Bellucci ha trabajado mucho la idea de movimientos sociales como un sistema de acción, una red compleja, que no tiene una unidad por principio, entonces está todo el tiempo construyendo y reconstruyendo relaciones, identidades que posibilitan la actuación conjunta de una diversidad de actores en la defensa de ciertas propuestas, ideas, intereses, demandas, proyectos. Y yo utilizo mucho la definición de Gianni, en movimientos sociales como redes informales, o sea, ¿no? De actores, o sea, es una red de actores, no es un actor. Estos actores pueden ser organizaciones, grupos informales, individuos, involucrados en conflictos por el control de recursos materiales o simbólicos, esas redes son basadas en identidades compartidas. Al final, lo que define y sostiene una red
en cuanto a movimientos sociales es las identidades que permiten a los actores identificarse al mismo tiempo que son identificados como parte de esta red, como parte del movimiento, ¿sí? ¿No? Entonces, las márgenes del movimiento son siempre fluidas, son siempre objeto de discusión, de conflicto. ¿Quién hace parte, quién no hace parte del movimiento? Entonces, esta idea me gusta de pensar una red compleja, informal, heterogénea, que tiene conflictos internos, que tiene muchos tipos de actores. Entonces, cuando se piensa el movimiento social como una red con estas características, yo creo que pensar la relación movimiento social, entendido como una red con el Estado, es muy distinta cuando se parte de la idea del movimiento social como un personaje que tiene intereses, fronteras, que tiene bordes muy bien establecidas. Sí, yo creo que es muy distinto las posibilidades teóricas de entender, de pensar y de analizar las relaciones entre movimientos sociales y Estado. Al mismo tiempo, el Estado, también la idea de el Estado, produce una unificación, una homogeneización que yo creo que por veces también hace difícil analizar relaciones que son más complejas, que son, sí, que cambian. Entonces yo creo que es importante algo muy rápido, pero algunas definiciones. El Estado, yo creo que el campo de investigación sobre el Estado, y me gusta mucho, por ejemplo, estudios que vienen no solamente de la ciencia política, pero de la sociología política y particularmente de la antropología política, que a partir de análisis etnográficas, de análisis por dentro del Estado, han percibido cada vez más y han demostrado cada vez más la heterogeneidad y al mismo tiempo la permeabilidad del Estado a actores, intereses, ideas, en fin, que es muy importante para comprender. Entonces, yo pienso que un punto de partida interesante es pensar el Estado, como dicen Fligstein y McAdam en su libro de teoría de los campos, de un campo de campos, o sea, un campo formado por diversos campos que son marcados por una heterogeneidad más o menos significativa. Creo que es importante diferenciar, por ejemplo, en un país como el Brasil, por ejemplo, un país federativo, tenemos muchos niveles de gobierno, ¿sí? Al mismo tiempo con una extensión geográfica muy amplia. Entonces tenemos heterogeneidades regionales muy importantes. Entonces yo creo que todo esto es importante para percibir diferencias cuando se hable del Estado. Al mismo tiempo, la diferenciación entre el gobierno, ¿sí?, como las fuerzas y coaliciones políticas que a partir de los procesos electorales tienen el control de la gestión, de la gestión política y administrativa del Estado, al mismo tiempo la diferencia se puede llamar del Estado en cuanto a los funcionarios de carrera, las estructuras burocráticas, que tienen su especificidad, ¿sí?, y no pueden ser reducidas a los intereses y las acciones de las fuerzas políticas que están al frente del Estado en un dado momento. Pero al mismo tiempo es importante mantener esta doble entendimiento, porque por veces hay conflictos muy interesantes entre fuerzas políticas que están en el gobierno, sectores del Estado. Por ejemplo, ahora en Brasil es muy fuerte el conflicto entre la coalición de extrema derecha de Bolsonaro con diversos sectores de la burocracia del Estado que tienen una relación conflictiva. Por ejemplo, las propias universidades públicas tienen una relación muy conflictiva que hace un enfrentamiento en torno de las políticas públicas, en torno de las posiciones que el gobierno tiene adoptado. Entonces, eso para mí es muy importante para entender la complejidad del Estado. Y al mismo tiempo, los estudios de políticas públicas, muchos años,
han demostrado que el Estado no es homogéneo, o sea, hay diferentes subsistemas de políticas públicas que tienen trayectorias, que tienen configuraciones, que tienen una forma de estructuración que produce una diversidad de configuraciones dentro del Estado. Entonces, hay subsistemas de política, por ejemplo, que son muy más permeables a determinados intereses que otros. Por ejemplo, los intereses e incluso los actores de los movimientos sociales. Entonces, yo creo que es muy importante cuando se habla de relación movimientos sociales de Estado, pero ¿en cuál sistema subsistema de política se está hablando? ¿Y cuál es la configuración de ese subsistema de política para poder entender, por ejemplo, por qué el movimiento social tiene un tipo de acceso o no tiene acceso, tiene una posición o no tiene una posición dentro de la red política, en otro subsistema tiene una otra relación? Entonces yo creo que es muy importante para entender la complejidad. Me gusta mucho, no voy a desarrollar esta discusión, pero la formulación de Fligstein y McCallum sobre la doble fase, cuando se piensa, por ejemplo, Estado, movimientos sociales o cualquier tipo de organización o actor colectivo, ¿sí? Que pueden ser analizados al mismo tiempo como un actor o como un campo, una red. Esto depende no de la perspectiva o del objeto de investigación. Por ejemplo, un movimiento social. Cuando el movimiento social está en una relación de conflicto, por ejemplo, con otros, un contramovimiento, por ejemplo, yo puedo pensar que es un actor y una relación conflictiva con otro actor y una disputa y hacer análisis del movimiento social como un actor. Pero al mismo tiempo, cuando yo voy a analizar internamente al movimiento social, a la diversidad de actores que conforman el movimiento, yo puedo analizar el movimiento como un campo, una red. Entonces yo creo que esta formulación teóricamente es una formulación muy fuerte y muy potente para un análisis que no necesita, o sea, no, es un movimiento, es un actor o es una red. Puede ser las dos cosas. ¿Sí? Entonces yo creo que acá hay una cosa, pero no voy a desarrollar debido al tiempo. Pero la perspectiva tradicional en la sociología, en el campo de estudio de movimientos sociales, tiene un entendimiento distinto. Tradicionalmente, la idea dominante es que movimientos sociales se sitúan y actúan fuera del Estado. O sea, hay un presupuesto de exterioridad. O sea, movimientos sociales son distintos, están fuera del Estado, ¿sí? Y es preciso partir de esta idea de que son actores externos al Estado. Al mismo tiempo, movimientos sociales también tienen la perspectiva tradicional. Movimientos sociales se piensa en movimientos sociales que establecen una relación necesariamente conflictiva con el Estado. Y no es un ejemplo de esto es la centralidad de la protesta como la forma de acción privilegiada por la literatura para analizar cómo los movimientos sociales actúan haciendo protesta, actúan haciendo confrontación. ¿Sí? Entonces, este presupuesto del confronto. Entonces, son actores exteriores y actores que actúan haciendo confrontación. ¿Sí? Pero esta es una idea que simplifica, pero yo voy a retornar después. Entonces, una idea muy fuerte, particularmente la sociología de la teoría del proceso político de los Estados Unidos, la teoría de movilización de recursos, pero también la teoría latinoamericana de movimientos sociales se piensa como la acción política de los outsiders de la política institucional. Entonces, es la política de los dominados, de los subalternos, de aquellos que no tienen acceso a la política institucional, al Estado, a los procesos decisorios. Entonces, estos actores, con la única forma de tener algún tipo de impacto, poder ejercer alguna presión,
en los actores de la política institucional es a través de la actuación externa del Estado haciendo confrontación, ¿sí? Entonces, esta ha sido la idea dominante, ¿eh? Y es una idea muy adecuada. Por ejemplo, cuando se piensa la acción política de los subalternos en contextos autoritarios, muy comunes en América Latina. O sea, hay un cierre del acceso institucional a estos sectores dominados y el recurso a confrontación externa, la presión externa, por veces es la única forma disponible de acción política. Entonces, esta perspectiva tradicional tiene una adecuación, ¿no? A situación que por veces tiende a predominar, por ejemplo, en América Latina. Esto es muy claro, esta perspectiva tradicional, por ejemplo, en la definición y movimientos sociales de la teoría del proceso político. Entonces, ¿qué son movimientos sociales? Son intentos racionales de grupos excluidos movilizar influencia suficiente para promover sus intereses colectivos a través de medios no institucionales, ¿sí? Medios confrontacionales. Entonces, yo creo que esta es una definición que no está equivocada, pero yo creo que ella es limitante, ¿sí? Porque yo voy a intentar hablar un poco. Yo creo que movimientos sociales, por supuesto, actúan externamente al Estado, hacen conflicto, pero hacen mucho más cosas. Y yo creo que es una visión muy limitada para comprender la complejidad de las relaciones, movimientos sociales, Estado. Entonces, por este presupuesto de la externalidad y del confronto, en esta perspectiva, la inclusión política de las organizaciones y movimientos sociales, o sea, su cambio de una posición de outsiders de miembros del sistema político, llevaría a un abandono de las formas extrainstitucionales y conflictivas de acción y su institucionalización. Entonces, por acá se crea una dicotomía, ¿sí? O sea, o bien son actores que actúan fuera del Estado, haciendo confrontación, pero se empiezan a participar institucionalmente. La tendencia, lo que se espera a partir de estos presupuestos es una desestructuración del movimiento y su institucionalización, o sea, su transformación en actores de la política institucional. Yo creo que este presupuesto, si nosotros pensamos de los análisis de la experiencia de lo que tuvimos recientemente en América Latina, de los llamados gobiernos progresistas, que en muchos casos tuvieron una participación muy activa de actores de movimientos sociales, sean activistas, sean organizaciones en el proceso político. Yo creo que esta idea bueno, entonces, una interrupción, pero entonces la idea de que la institucionalización tenía el efecto de desmovilización, desestructuración de la acción del movimiento social y su transformación en actor de la política institucional. Entonces se crea esta dicotomía entre acción en cuanto a movimiento social y acción dentro de la política institucional, acción institucional, a esta oposición, ¿sí? Que yo creo que es muy problemática, ¿sí? Para comprender muchas de las situaciones que se crían en las relaciones entre movimientos sociales, ¿sí? Que no son solamente esta polarización entre acción conflictiva externa del movimiento o acción política institucional. Pero la teoría del proceso político, yo creo que tiene una contribución importante, es la idea de que sí, movimientos sociales son externos, pero al mismo tiempo dependen de las condiciones político-institucionales. O sea, hay un presupuesto de interdependencia. Y yo creo que esto es una contribución importante para la sociología latinoamericana de los movimientos sociales, que no tuvo la misma
la misma desarrollo teórico para pensar los condicionamientos políticos y sociales, políticos institucionales, y esta interdependencia que se establece entre los movimientos sociales y las condiciones político-institucionales, que la literatura de la teoría del proceso político ha utilizado muy el concepto de estructura de oportunidades políticas, que hoy es un concepto mucho cuestionado, sí, hay un poco ha dejado de lado, pero la idea de esta interdependencia yo creo que es una idea muy, muy productiva, ¿sí? Por ejemplo, el trabajo de Charles Tilly, su idea de interdependencia entre regímenes y repertorios de confronto, cómo la configuración del régimen político tiene una relación, establece condicionamientos para la forma como los actores de los movimientos sociales actúan. Yo creo que es una idea muy, muy, muy interesante. Pero al mismo tiempo, la configuración de los movimientos y su actuación también tienen efectos en términos de régimen. Entonces yo creo que es algo que es interesante para pensar. Pero en los últimos, yo creo, 30 años, hay muchos cuestionamientos de esta idea de estos presupuestos de externalidad, de confrontación, sí que simplifican y polarizan la relación entre movimientos sociales y Estado. Y hay muchos desarrollos teóricos que intentan producir un entendimiento más complejo de estas relaciones. Y un argumento que yo creo que es muy interesante es una idea que algunos actores han desarrollado de pensar que la relación movimientos sociales de Estado y particularmente la cuestión de la inclusión o exclusión no es una cuestión de sí o no, pero una cuestión de grado, ¿sí? Entonces, me gusta esta formulación, por ejemplo, de Banachak, que movimientos sociales pueden tener diferentes niveles de inserción institucional, ¿sí? Hay desde una posición de completa exclusión, ¿sí? Cuando movimientos sociales efectivamente son outsiders del Estado, o sea, no tienen oportunidad, no tienen posibilidades de acceso al Estado y en estos casos efectivamente su única forma de expresión política es la actuación externa del Estado y muchas veces a partir de una acción confrontacional, ¿sí? Entonces, el caso, por ejemplo, que Goldstone, un actor que hace una crítica a esta visión de movimientos sociales como outsiders que solamente utilizan la actuación confrontacional. Goldstone, por ejemplo, dice que esta imagen de movimientos sociales como externos y outsiders tiene una relación muy específica con el movimiento por los derechos civiles en los Estados Unidos, porque la población afroamericana era legalmente excluida de la participación política. Entonces, para esta población, efectivamente, la participación institucional no era una posibilidad. Entonces, tenían que hacer una acción política externa a las instituciones para tener posibilidad de expresar sus demandas, sus reivindicaciones. Entonces, en este caso, está bien, pero hay otros movimientos sociales en el mismo momento. Esto es que, por ejemplo, Banachak ha estudiado, por ejemplo, el movimiento feminista, pero que tenía oportunidades de participación institucional, incluso la posibilidad que activistas del movimiento actuasen dentro del Estado, participando de gobiernos, ¿sí? Y entonces tenía una situación muy distinta que la idea del movimiento outsider no permitía comprender. Entonces yo creo que la idea de pensar la inclusión como algo que tiene mucho más de con grados de inclusión, como un continuo de posibilidades empíricas,
yo creo que es una idea muy buena, y que permite incluso pensar que a lo largo del tiempo, en un mismo contexto, en un mismo país, se puede percibir cambios en el grado de acceso institucional, ¿sí? O de exclusión institucional. Por ejemplo, en Brasil ahora es algo que la literatura empieza a analizar, por ejemplo, cuando se pasa de una situación, los gobiernos del Partido de los Trabajadores, el cual el Estado es altamente permeable a ciertos actores de intereses de movimientos sociales, a una situación del gobierno Bolsonaro, el cual las oportunidades de acceso institucional están totalmente cerradas o mucho cerradas para el acceso institucional, la actuación institucional de movimiento social. Entonces, yo creo que es muy interesante, ¿no? E incluso se puede pensar que los movimientos reestructuran su estrategia, su forma de actuación en diferentes momentos y para responder a estas oportunidades. Entonces, yo creo que esta es una idea muy buena. Pero, entonces, pensar en términos de grado y de forma de permeabilidad estatal, sí, yo creo que esta idea del Estado permeable es una buena idea. Nosotros, en dos textos que producimos con Luciana Tatajiba y con Rebeca Abers, nosotros utilizamos esta idea de que el grado y también la forma de permeabilidad estatal, ela varía, por un lado, según el régimen. Entonces, a lo largo del tiempo, y acá utilizamos el concepto de régimen, no el concepto más tradicional de la ciencia política, esta idea de régimen democrático, régimen autoritario, sí, pero más en la formulación que hace Chile en su libro, que piensa el régimen como las diferentes configuraciones del sistema político y la definición de cuáles son los actores que tienen efectivamente acceso a los procesos decisorios y las relaciones que se establecen entre estos actores. Entonces, es mucho más una idea de la configuración de la red de actores que en un dado momento, en una dada situación, tienen acceso a los procesos de discusión, de formulación de políticas, ¿sí? Y que en gran medida es definido por la configuración de la coalición gobernante en un dado momento. O sea, a depender de los actores políticos que en un cierto momento están en el gobierno, se establece una definición de cuáles son los actores de intereses que tienen o no tienen acceso al gobierno y así al Estado. Entonces, este es algo que es importante, hacer que diferentes coaliciones gobernantes establecen oportunidades, restricciones distintas a la permeabilidad del Estado a diferentes actores, intereses y así a los movimientos sociales. Al mismo tiempo, ¿sí? La idea de que, a pesar del régimen, de la configuración de la coalición gobernante, tener una importancia en la definición de la permeabilidad estatal, no se puede olvidar que los diferentes subsistemas de políticas públicas tienen más o menos autonomía también y también tienen una influencia en la definición de la permeabilidad del subsistema específico a determinados actores e intereses. Esto tiene una dependencia de cómo está configurada la red de la política pública en aquel sistema. Por ejemplo, los actores de los movimientos sociales tienen acceso, participan de la red de política pública, por ejemplo, de salud, ¿sí? Bueno, esto abre una posibilidad de tener una inserción y una actuación institucional. Pero si estos actores están excluidos
de la red de la política de salud, entonces no hay oportunidad de acceso institucional en el subsistema. Entonces, yo creo que es interesante pensar que hay una oportunidades que, en parte, por veces, es lo que asistimos hoy. Por ejemplo, en Brasil tenemos un régimen establecido por una coalición gobernante de extrema derecha que tiende a cerrar las oportunidades de acceso institucional a movimientos sociales progresistas, pero, por ejemplo, si nosotros analizamos, por ejemplo, los subsistemas de ciencia y educación superior, por ejemplo, las universidades públicas, sí, hay, a pesar del régimen, a pesar del cierre establecido por la coalición gobernante, hay oportunidades al nivel del subsistema de educación superior de acceso de actores de intereses, de movimientos sociales progresistas en la conformación de la política, en fin, de acción de los actores dentro de la política de educación superior. Entonces, esta complejidad yo creo que es importante analíticamente para comprender cómo los actores transitan en estos contextos. Y yo creo que un concepto importante para pensar la relación movimientos sociales y políticas públicas como una de las formas de pensar la relación entre movimientos sociales y Estado es el concepto de redes, pero también de comunidad de políticas públicas. ¿Sí? Entonces, los conceptos de redes, de comunidad de políticas públicas pueden ser un instrumento conceptual para identificar y analizar los actores políticamente relevantes de un sector de políticas públicas, además de los actores estatales y gubernamentales. Y particularmente para analizar si organizaciones o activistas de movimientos sociales integran, participan en estas redes, participan en esas comunidades, ¿sí? Y cuál es la posición que tienen en esas redes, en esas comunidades. Porque esto yo creo que es muy interesante para pensar las posibilidades o las imposibilidades que se colocan para los actores de los movimientos sociales tener una influencia en las políticas públicas en una determinada situación, ¿sí? Entonces, yo creo que aquí es algo interesante para entender la configuración de determinado subsistema de política pública y son las oportunidades de acceso y de influencia de los movimientos. Por ejemplo, en el trabajo con Luciana y con Rebeca, por ejemplo, percibimos que durante el periodo del gobierno Lula, ¿sí? Los movimientos sociales progresistas tuvieron sin acceso, ¿sí? A diferentes subsistemas de políticas, pero en general la posición que tenía en este subsistema de política tendía a ser una posición subalterna, una posición periférica y no una posición de centralidad, una posición de poder con capacidad efectivamente de definición de la política. Entonces, esto creó una situación de inclusión, por supuesto, pero de una inclusión en posición de subalternidad. Bueno, las implicaciones de las políticas públicas durante el gobierno Lula se puede percibir, ¿sí? Que hubo efectivamente cambios en las políticas públicas, pero cambios limitados en parte por la propia configuración de los subsistemas de políticas y la configuración de poder entre los actores de diferentes subsistemas de políticas públicas. ¿No? Yo creo que esto es muy interesante para una complexificación, por ejemplo, de decir, no, el gobierno no tuvo voluntad de política para tal. Sí, no, voluntad de política es importante, pero la complejidad de la conformación del Estado, ¿sí? Y de la conformación de los diferentes subsistemas de políticas públicas hace necesario que se va más allá de la voluntad política, simplemente una visión voluntarista de la acción política, y se pueda comprender la complejidad de las relaciones de los juegos de poder en cada situación.
Bueno, y para analizar la situación, la relación movimientos sociales y Estado, yo creo que es un punto que en general no se desarrolla teóricamente y que yo creo que es muy importante, por ejemplo, en Brasil, ¿sí? Es la relación movimientos sociales y partidos políticos, porque yo creo que los partidos, por ejemplo, estudios que hicimos acá en Brasil, la participación de activistas de movimientos sociales en los partidos políticos es un elemento fundamental para entender por qué, cómo, cuándo los actores de los movimientos sociales accesan a lo Estado, accesan al gobierno, accesan a las políticas públicas. Entonces yo creo que es un punto que necesita desarrollarse más, ¿sí? Pero tradicionalmente la concepción, el presupuesto de movimientos sociales y partidos políticos son distintos y la relación entre ellos tiene a ser visto como algo problemático, ¿sí? Pero sí, yo creo que por lo menos la situación de Brasil es imposible analizar los movimientos sociales sin también analizar la política partidaria. Entonces, tradicionalmente se piensa como formas alternativas de organización y acción política, pero yo creo que movimientos sociales y partidos políticos son formas de organización y acción política que pueden presentar distintas relaciones, ¿sí? No hay un patrón único de cómo se establece, cómo debe se establecer, porque una parte de la literatura de movimientos sociales en particular es muy normativa sobre eso. Movimientos sociales no deben tener relación con los partidos políticos. Toda relación con los partidos políticos en general se piensa como una instrumentalización de los movimientos sociales por los partidos políticos. Yo creo que hay mucho más complejidad en estas relaciones. Y me gusta mucho de Michael Hannigan, que en un libro hace una tipología de relaciones entre partidos y movimientos, ¿sí? Desde la articulación, ¿sí? Y yo creo, por ejemplo, esta idea de articulación, en caso de Brasil, se puede decir incluso de intersección. Por ejemplo, durante mucho tiempo entre movimientos sociales populares y el Partido de los Trabajadores, porque el Partido de los Trabajadores se constituye como la idea de un partido-movimiento, ¿sí? Que tenía como su base de estructuración y de acción los movimientos sociales populares. Entonces, hay una idea de una articulación orgánica entre partido y movimientos, sí, que yo creo que ha sido muy interesante, inclusive para entender el éxito del PT a lo largo del tiempo en Brasil. Pero hay también, esta es una razón, sería la razón más fuerte de intersección, de comparten partidos y movimientos, comparten activistas, comparten organizaciones, comparten proyectos políticos, ¿sí? Entonces hay una articulación muy, muy fuerte. La idea de permeabilidad es cuando la idea de que movimientos por veces les adentran partidos para buscar apoyos de los partidos para las causas de los movimientos, ¿sí? Entonces, hay una relación que no es una articulación más orgánica, pero una actuación más puntual de ciertos actores de movimientos sociales que adentran los partidos políticos en busca de soporte. Alianza es cuando hay una confluencia de partidos y movimientos en torno de ciertas cuestiones, de ciertas propuestas. Por ejemplo, cuando se construye una coalición que tienen partidos, que tienen movimientos y para defender una determinada propuesta de una ley, que sea. Independencia es cuando hay una separación, cuando hay una actuación distinta, y por fin competición cuando partidos por veces, cuando movimientos por veces se construyen como partidos y pasan a competir
con el otro partido por apoyo social, incluso electoralmente pasa a actuar también. Entonces yo creo que es una idea interesante, esa idea de una tipología para pensar de forma más compleja esta relación entre movimientos y partidos políticos. Y estos diferentes tipos de relación entre movimientos y partidos políticos tienen implicaciones cuando determinado partido político gana una elección, las oportunidades que se abren o no para actores de movimientos sociales adentraren al gobierno, adentraren al Estado, ¿sí? A partir de la victoria electoral de un determinado partido político. Por ejemplo, en Brasil, cuando el PT gana las elecciones, ¿sí? En 2003, muchos activistas de movimientos sociales adentran al Estado junto con el PT. ¿Por qué? Porque también son militantes, activistas del partido, ¿sí? O tienen por lo menos una relación de identificación. Nosotros hicimos algunas investigaciones acá sobre esto y es muy interesante como no necesariamente es preciso ser alguien que tiene una vinculación formal con el partido, pero alguien que tiene una trayectoria de colaboración, de identificación partidaria, que tiene la oportunidad de adentrar el Estado cuando el partido gana las elecciones. Pero al mismo tiempo, cuando el partido pierde las elecciones, muchos de esos actores salen del Estado, vuelven o no a los movimientos, a las ONGs, las organizaciones sociales, ¿sí? Entonces hay constantemente un flujo de actores. Pero también cuando lo ganan los actores de extrema derecha o de derecha, por ejemplo, es visible, por ejemplo, que activistas de organizaciones, incluso de movimientos sociales conservadores, adentran al Estado también. Ahora tenemos en el gobierno de Bolsonaro, por ejemplo, todo este campo del activismo religioso conservador que está dentro del Estado, ¿sí? Actuando activamente la defensa de sus posiciones. Entonces, yo creo que es muy interesante este flujo de actores dentro y fuera del Estado, ¿sí? A partir de los cambios de los partidos que están en el gobierno en determinado momento. Y por final, un concepto que se ha utilizado bastante recientemente en el estudio acá en Brasil es el concepto de activismo institucional, como una forma de analizar lo que hacen los actores de los movimientos sociales o identificados con los movimientos sociales dentro del Estado, ¿sí? Entonces, la idea de que el uso de posiciones institucionales en el Estado para defensa de demandas, intereses, objetivos o de los movimientos sociales. Entonces, esta es la idea de que los actores de los movimientos sociales o identificados con los movimientos sociales pueden utilizar sus posiciones institucionales, los recursos que estas posiciones institucionales generan, ofrecen. Ellos pueden utilizar estos para la promoción, para la defensa de las causas, de las demandas, de los intereses de los movimientos sociales. Entonces, hay muchos estudios en Brasil de como durante los gobiernos de partidos trabajadores, por ejemplo, activistas de distintos movimientos adentran al Estado y van a utilizar sus posiciones dentro del Estado para la promoción de objetivos de los movimientos sociales de los cuales venían. Entonces yo creo que es muy interesante pensar esta idea porque en general, este concepto activismo institucional, ello sería una contradicción, la idea de que institucionalización estaría en oposición o sustituiría el activismo. Actuación institucional no sería activismo, pero la idea de activismo institucional intenta aprender esta situación compleja
de agentes del Estado, de actores del Estado que pueden ser analizados como activistas de movimientos. Entonces acá la relación en ciertos momentos puede ser pensada como una intersección en movimientos sociales de Estado a partir del facto de que movimientos sociales comparten los mismos actores, ¿sí? Esto es una idea muy, muy interesante. Entonces, resulta la ocupación de posiciones estatales por individuos que son también activistas de movimientos sociales. Esa idea de multiposicionalidad, o sea, un mismo actor es al mismo tiempo un actor estatal por tener un funcionario del Estado, ¿sí? Pero también alguien que tiene un cargo político, pero es un actor estatal, pero al mismo tiempo es un activista de un movimiento social. Entonces, esta multiposicionalidad introduce una complejidad muy interesante desde el punto de vista de análisis que yo creo que permite pensar formas muy más complejas de relación entre movimientos sociales e Estado. Entonces, yo creo que acá tengo algo que es poco desarrollado en la literatura, que es la comprensión de que muchos actores tienen inserciones múltiples, simultáneas, y que eso tiene influencias, tiene implicaciones importantes en el análisis de las relaciones, por ejemplo, entre movimientos sociales e Estado. Entonces, esta actuación institucional, y yo creo que eso es muy interesante para pensar porque muchas veces, a pesar de sus ideólogos, a pesar de sus analistas, deciden que movimientos sociales no deben entrar en el Estado, no deben participar de la política institucional, porque en general los activistas adentran el Estado. Porque efectivamente la actuación institucional, la ocupación de posiciones estatales permite al movimiento social accesar recursos importantes que el Estado controla en la sociedad contemporánea, ¿sí? Desde informaciones, pero también espacio de decisión, recursos materiales, financieros, influencia en la formulación de la agenda política, de la agenda de la política pública. Entonces, esta participación institucional es importante para, en cierta medida, oportunizar que los movimientos tengan acceso a recursos controlados por el Estado, que es algo, por ejemplo, que los sectores de las élites tradicionalmente hacen, ¿sí? Entonces yo creo que es una cuestión interesante para analizar. Nosotros, por ejemplo, hicimos entrevistas con muchos activistas de movimientos sociales sobre esta relación, movimiento, partido, Estado, y ellos reconocen que es una relación muy compleja, conflictiva, pero al mismo tiempo es muy difícil. Porque no, pero si nosotros no utilizamos estas oportunidades, nuestros adversarios se van a utilizar. Entonces nosotros tenemos que hacer esa disputa también por dentro del Estado, ¿sí? Pero al mismo tiempo eso produce contradicciones, entonces conflictos. Entonces yo creo que acá es algo muy interesante para pensar esta idea de la multiposicionalidad y las implicaciones de la multiposicionalidad, la configuración de la relación movimiento social-Estado, yo creo que es muy importante. Entonces, estas eran algunas ideas muy rápidas para complejificar la comprensión, las posibilidades analíticas para tratar de las relaciones entre movimientos sociales y estados, que yo creo que permiten avanzar análisis de una forma que se pueda superar esa visión muy simplista y muy maniqueísta de movimientos sociales, actores externos que hacen confrontación, que también hacen, y el Estado como un actor cerrado que responde por veces a través sea de la represión, sea de la aceptación de algunas demandas de movimientos externos. Yo creo que hay mucho más complejidad en esa relación y que hay algunas herramientas teóricas, yo creo que intenté presentar ahora.
O sea, muchas gracias de antemano.